Hola, mi nombre es Rodrigo Gajardo, soy médico residente del programa de Medicina de Urgencia de la Universidad San Sebastián. Hoy les traigo el tema enfrentamiento de la amaurosis en el servicio de urgencia. Como definición, amaurosis viene del griego que significa oscurecimiento, se refiere a la pérdida parcial o total de la visión, ya sea en uno o en ambos ojos, y esta puede ser temporal o de forma permanente. Generalmente ocupamos el término cuando la ceguera es de inicio brusco y sin una lesión ocular evidente, es decir, no en el contexto de un trauma ocular, ya que ahí el enfrentamiento es totalmente diferente. La causa o el defecto de esta pérdida de visión puede estar en el globo ocular, la vía visual o el encéfalo. Yo les decía recién, ¿cierto? La causa de la amaurosis, o la causa de esta pérdida de visión, puede estar tanto en el globo ocular, la vía visual, que la vamos a describir detalladamente, o en la corteza cerebral, en el área de integración o en el área de asociación de los estímulos visuales, ¿cierto? Sabemos que el área visual primaria corresponde al área 17 de Broca. Para hablar de amaurosis, debemos conocer cómo se integran y cómo viajan estos estímulos aferentes hacia la corteza para que puedan ser interpretados como imágenes, ¿cierto? Entonces, en este corte tenemos el globo ocular izquierdo, el globo ocular derecho. En la zona posterior del globo ocular tenemos la retina, tanto la retina nasal, que es medial, y la retina temporal, que es lateral. Luego de eso viene el nervio óptico, que a nivel del quiasma óptico, la retina nasal, que en este caso está representada por esta coloración roja, se decusa hacia el lado contralateral, ¿ya? En cambio, las fibras de la retina temporal siguen viajando por el territorio ipsilateral, es decir, el mismo lado, en este caso, en el hemisferio izquierdo. Una vez que llegamos al quiasma y ocurre esta decusación, la zona posterior a este quiasma se le llama tracto óptico o cintilla óptica, que es esta zona que está acá, y que culmina en el núcleo geniculado del tálamo. Desde ahí salen nuevas fibras, aquí solamente por una cuestión esquemática, solo hay dos, pero son millones de fibras nerviosas, que viajan hasta la corteza cerebral, al área visual primaria, que es el área 17, como les mencioné, del lóbulo occipital. A este último trayecto se le conoce como tracto géniculo-calcarino o radiación óptica. Génico-calcarino, ¿por qué? Porque nace en el núcleo geniculado y termina en el surco calcarino de la zona occipital. Entonces, entender en este esquema que la retina temporal, se llama así porque está por lateral, asociada al hemisferio y al hueso temporal, ¿cierto? Nos va a dar el campo visual medial. Y la retina nasal, que está por la zona medial, nos va a dar el campo visual lateral. Otra cosa importante, si se fijan acá, que la retina temporal, que está descrita acá en color celeste, representada en color celeste o calipso, nunca se cruza hacia el hemisferio contralateral. Siempre sigue este trayecto por su mismo lado. No así la retina nasal, que a nivel del quiasma óptico se cruza al lado contralateral, al hemisferio, ¿cierto? Para ir a integrarse al área de la corteza occipital del lado contralateral. Es por eso que algunas alteraciones me van a provocar, algunas lesiones me van a provocar alteraciones visuales en uno u otro ojo o en la mitad de uno u otro ojo. Vamos a ver algunos ejemplos ahora para poder entender mejor este esquema. En este esquema tenemos, vamos a suponer una lesión a nivel del nervio óptico, ¿cierto? Que es esta zona que está acá, que está compuesto por fibras tanto de la retina
nasal como de la retina temporal. Esta vez, como estamos en el ojo derecho, la retina temporal es de color rojo y la retina nasal es de color calipso. Y es la que se decusa es la nasal, la de color calipso. Entonces, pero acá la lesión está acá adelante, está a nivel del nervio óptico. Si tenemos una lesión a nivel del nervio óptico, lo que nos va a provocar esto es una pérdida de visión total del ojo derecho, o sea, una pérdida de visión monocular, en este caso derecha, porque lo que está afectado es el nervio óptico. Este otro caso, la lesión está aquí a nivel quiasmático. Recuerden que el quiasma se relaciona de forma estrecha con la hipófisis, que está alojada en la silla turca, y cualquier proceso expansivo en esa zona puede comprometer o comprimir esta región de la vía visual. Cuando tenemos esta lesión a nivel quiasmático, recuerden, fíjense la retina temporal del ojo izquierdo, que es esta celeste, va y no se ve afectada porque ella sigue su trayecto de forma normal. Lo mismo con la retina temporal del ojo derecho, también, no hay ningún problema, lo que se ve en rojo. Pero ambas retinas nasales, las que se decusan, sí se van a ver comprometidas con una lesión a este nivel. Y si se ven comprometidas las retinas nasal, el campo visual que se va a ver alterado va a ser el lateral de ambos ojos, ¿cierto? Y es por eso que vamos a tener este fenómeno que está descrito en esta imagen, que es una hemianopsia bitemporal heterónima. Bitemporal porque afecta a ambos campos visuales temporales, como se ve aquí, y heterónima porque afecta al campo visual tanto izquierdo y derecho. Por eso. En este otro ejemplo, la lesión va a estar en el tracto óptico o en el tracto génico-calcarino, ¿cierto? Que está acá al fondo, o la radiación óptica, también si lo quieren llamar así. Y ya sea que esté aquí la lesión o que esté acá abajo, la afección o la manifestación ocular va a ser la misma. Fíjense que acá la retina temporal sí se ve afectada, del ojo izquierdo, sí se ve afectada porque hay una alteración en las fibras, se comprometen ahí y también se pueden comprometer en esta zona acá abajo. ¿Listo? En cambio, la retina nasal del ojo izquierdo viene, nervio óptico, se decusa, llega a la corteza contralateral sin ningún problema. El ojo derecho, la retina temporal que está en rojo, ningún problema, sigue su trayecto sin ningún problema. Pero la retina nasal, en este caso en calipso, sí sufre afección en esta zona, porque recuerden que se decusó acá a nivel del quiasma. Entonces vamos a tener afección de la retina temporal del ojo izquierdo y de la retina nasal del ojo derecho, afectándose el campo visual medial del ojo izquierdo y el campo visual lateral del ojo derecho. Y a eso se le llama hemianopsia contralateral homónima. Contralateral porque afecta el campo visual medial y afecta el campo visual lateral. Homónima porque la afección es bilateral y en ambos es del lado derecho. Es un poco a veces difícil familiarizarse con estos términos, pero netamente es práctica y es ir revisando ejemplos y siempre tener este esquema en la mente. Otras manifestaciones o alteraciones del campo visual puede ser cuando las lesiones están en este tracto génico-calcaríneo, ya sea en cualquiera de sus fibras o fibras aisladas, y aquí la alteración se va a manifestar como cuadrantanopsias, ¿ya? Y según la fibra que afecte van a ser superior izquierda, superior derecha, inferior izquierda o inferior derecha, ¿listo? Eso va a depender de la fibra que se vea afectada. Otra cosa importante, que no es frecuente por suerte, son la ceguera total aguda binocular, o sea que ambos ojos, perder la visión de ambos ojos de forma aguda. Y esto puede ocurrir cuando hay un infarto en el territorio de la arteria basilar en ambos lóbulos occipitales, ¿cierto? Que es la zona de integración, en la corteza. Y bueno, y a modo de resumen, y para poder ir integrando estos conceptos, saber o darnos cuenta que toda lesión que esté por delante del
quiasma óptico, o sea, lesiones prequiasmáticas, es decir, que afecten el nervio óptico, el globo ocular o cualquiera de las estructuras del globo ocular, nos van a generar una afección monocular. No obstante, las lesiones que estén en el quiasma óptico o por detrás del quiasma óptico, ¿cierto? Retroquiasmática, nos van a causar afecciones binoculares y estas se van a reflejar clínicamente como cuadrantanopsia, hemianopsia o pérdida binocular total de la visión. ¿Y por qué es importante saber esto si es monocular o binocular? Generalmente, digo generalmente porque no siempre es así, las lesiones monoculares, en las lesiones o la pérdida de visión monocular, nuestro interconsultor va a ser el oftalmólogo. Y en las lesiones binocular, porque estamos hablando de las lesiones retroquiasmáticas o quiasmáticas, nuestro interconsultor principal, o en un primer tiempo, por así decirlo, va a ser el neurólogo, porque estos pacientes tienen que ir a una neuroimagen, ¿ya? Buscando un proceso expansivo, ¿cierto? O cualquier otra afección intraparenquimatosa del cerebro. Vamos a abordar un poquito en el contexto de la pérdida de visión monocular aguda y recordar la diapositiva anterior donde yo les decía cuando teníamos un problema monocular, el origen de este problema podía estar en el globo ocular, en cualquiera de sus estructuras, ¿cierto? Y en el nervio óptico, porque eran lesiones prequiasmáticas. Cuando nos enfrentamos a este tipo de patología, de una pérdida de visión monocular aguda, lo primero que tenemos que preguntarle al paciente si es que tiene o no dolor ocular. Esta diferencia, si es que hay o no hay dolor ocular, nos va a separar un grupo de patologías, las más frecuentes, en dos. Entonces, si el paciente nos dice que sí tiene dolor ocular, vamos a encontrarnos con dos patologías de riesgo. Una es el glaucoma de ángulo cerrado o glaucoma de ángulo estrecho y la otra es la neuritis óptica. Y si no tiene dolor ocular, pero sí tiene pérdida de visión monocular aguda, tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, la oclusión de la vena central de la retina, el desprendimiento de retina, la hemorragia vítrea y la arteritis de la temporal. En el glaucoma de ángulo cerrado, vamos a partir con las que sí tienen dolor, ¿cierto? En el glaucoma de ángulo cerrado, esta es la principal causa de ceguera prevenible. El problema aquí es la obstrucción al drenaje del humor acuoso. Recuerden que el humor acuoso se drena, se forma en los cuerpos ciliares, en esta zona. Este es el iris, esta es la córnea, esta es la cámara anterior, esta es la cámara posterior. A la izquierda, un ojo sano, a la derecha, un ojo con glaucoma. Vamos a explicar la parte, cómo funciona esto, un ojo sano. Los cuerpos ciliares forman el humor acuoso, ¿cierto? Este humor acuoso pasa de la cámara posterior a la cámara anterior y se drena en este ángulo, en el ángulo iridio-corneal, porque está formado por la córnea y el iris, y se drena a través de esta malla trabecular. Eso es lo que ocurre fisiológicamente. Cuando tenemos glaucoma de ángulo cerrado, el humor acuoso se forma, ¿cierto?, en los cuerpos ciliares, pasa de la cámara posterior a la cámara anterior, pero por X motivos, o por muchos motivos en realidad, el iris va a cerrar este ángulo, se va a desplazar y va a cerrar este ángulo, impidiendo que el humor acuoso pueda llegar a esta malla trabecular y ser drenado. Entonces el humor acuoso se comienza a acumular en la cámara anterior, en la cámara posterior, y este aumento de presión en esta zona posterior hace que el lente sea desplazado hacia adelante, empujado hacia adelante, empujando el iris aún más y cerrando aún más el ángulo. Entonces se forma un círculo vicioso que lo único que se logra con esto es que aumente más y más la presión intraocular. Este aumento de la presión intraocular va a causar neuropatía del nervio óptico y pérdida de visión. Aquí tenemos la otra imagen, ¿cierto? Que aumenta la presión en la cámara posterior,
por este aumento de humor acuoso que no puede ser drenado, y el nervio óptico se va a dañar. Este es un nervio óptico sano, este es un nervio óptico dañado que en el fondo de ojo se va a ver como una excavación. Los factores de riesgo es un antecedente familiar de glaucoma, la hipermetropía, porque son ojitos más chicos, la edad, generalmente mayores de 55 años, la raza asiática por la conformación anatómica de su globo ocular y cualquier situación o sustancia que provoque midriasis, o sea, la dilatación de las pupilas. En este caso tenemos los fármacos, los simpático-miméticos, los anticolinérgicos o cualquier droga, como ejemplo la cocaína, que causa midriasis y puede cerrar este ángulo a pacientes que tengan cierta predisposición. Estos pacientes se presentan generalmente de noche o cuando empieza a oscurecer, y es porque la pupila se va a dilatar. Si tienen esta predisposición, el ángulo se va a cerrar y van a consultar por dolor ocular unilateral, dolor supraorbitario, que a veces se puede confundir con cefalea. Es importante el examen físico, es importante la anamnesis para no equivocarnos y hacer el enfrentamiento de una cefalea cuando estamos enfrente de un glaucoma. Pérdida de visión monocular, ¿cierto? Visión borrosa súbita. Náuseas y vómitos se pueden acompañar. La literatura describe que la presión intraocular normal es entre 8 o 21, dejémoslo entre 10 y 20. El ojo se va a ver rojo, con un ojo rojo profundo, una pupila, ¿cierto? Algo opaca por el aumento de presión. Un ojo duro, uno lo va a tocar y ese ojo está duro y obviamente al tocarlo, al presionar hacia atrás, por así decirlo, genera dolor en el paciente. El tratamiento del glaucoma, vamos a ir a atacar dos aristas importantes. Una es la disminución del humor acuoso, o sea, que se produzca menos humor a través de los cuerpos ciliares, y el drenaje, aumentar el drenaje del humor acuoso. Recuerden que la malla trabecular está indemne, ese no es el problema es el ángulo. Para disminuir la producción de humor acuoso, vamos a usar timolol, una gota cada 12 horas, es un beta bloqueante, ¿cierto? O un diurético que es vía oral, la acetazolamida, 500 miligramos cada 6 horas. Para aumentar el drenaje del humor acuoso, es decir, disminuir el ángulo y que el humor acuoso pueda irse a través de esta malla trabecular, la pilocarpina, que es un simpático mimético, una gota cada 20 minutos por una hora, es decir, 3 dosis, y eso va a generar que la pupila tenga un fenómeno de miosis, o sea, se disminuye el iris y de esa forma el ángulo se puede abrir de cierta manera. Lamentablemente en los servicios de urgencia no siempre tenemos oftalmólogo, o a veces estamos en horario inhábil, ¿cierto? O fin de semana, feriado, y no tenemos un oftalmólogo rápido. Entonces este tratamiento tenemos que iniciarlo nosotros desde la urgencia. Lo iniciamos y derivamos o interconsultamos a oftalmología en un segundo en tiempo. Pero sí o sí tenemos que iniciarlo nosotros porque recuerden que es la causa, esta patología causa ceguera y ceguera permanente. La patología que cursa con dolor ocular es la neuritis óptica, que es un proceso inflamatorio y desmineralizante del nervio óptico. Es la causa más frecuente de pérdida de visión aguda en adultos jóvenes, y la pérdida de visión va desde una reducción de la agudeza visual hasta la ceguera profunda. Esto ocurre en horas a días. La gran mayoría se presenta con dolor y este dolor se refleja en los movimientos oculares. Y hay un pequeño porcentaje que puede tener neuritis óptica indolora. Así que ojo ahí. Pero para fines de esta presentación la vamos a dejar como una pérdida de visión monocular dolorosa. La pérdida de visión es unilateral. Hay alteración de la visión cromática, si hay alguna alteración con los colores, sobre todo con el rojo, del ojo afectado, se va a ver ese rojo se va a ver más pálido, por así decirlo. Y el examen físico podemos encontrar un defecto pupilar aferente. La importancia de esta patología es que un 20% de estos pacientes, un 20% de los pacientes con esclerosis múltiple debutan con un evento de neuritis óptica, entonces hay que ir a descartarla. El estudio de elección es la resonancia magnética, que es el gold estándar, nos ayuda tanto al diagnóstico como al pronóstico de la patología. Y en este contexto, nuestro interconsultor principal va a ser el neurólogo, ¿cierto? Y como tratamiento, bueno, dice la literatura que los corticoides son efectivos en una fase aguda, no se ha demostrado beneficios a largo plazo. Track de pacientes de pérdida de visión monocular, pero ahora sin dolor, tenemos la oclusión de la arteria central de la retina, que es una rama de la
de la arteria oftálmica, ¿cierto? Y que esta última es rama de la carótida interna. Esta es una patología poco frecuente, pero de mal pronóstico. Se asocia a factores de riesgo cardiovascular. Generalmente en pacientes mayores de 50 años suele estar antecedido por episodios de amaurosis fugas y se dice que la pérdida irreversible de la visión suele ocurrir luego de 4 horas de isquemia. O sea, si la obstrucción dura más de 4 horas y no se hace nada, ese ojito se va a perder. No hay un tratamiento específico que esté basado en la evidencia. Nuestro interconsultor van a ser acá el oftalmólogo y el neurólogo, porque hay que buscar alguna causa, alguna fuente tromboembólica, ¿cierto? Una CB, etc. Y el oftalmólogo que va a ver el daño de ese ojo a través del fondo de ojo. Y en el fondo de ojo lo que nos vamos a encontrar es una retina pálida con un signo de la mácula rojo cereza. ¿Por qué la mácula se mantiene rojo cereza? Porque la mácula no pierde su irrigación, tiene una irrigación colateral que se mantiene con flujo sanguíneo, no así el resto de la retina. Aquí la retina pálida en esta imagen y la mácula acá en el centro color rojo cereza. La vena central de la retina es esta vena que está acá, ¿cierto? Que drena en la vena oftálmica superior. Cuando tenemos una oclusión, un trombo, esto origina éxtasis venoso, ¿cierto? Edema y hemorragia, que se va a poder visualizar en el fondo de ojo. También se asocia a factores de riesgo cardiovascular, a vasculitis y a tumores orbitarios que puedan generar un cierto grado de compresión en la zona. Y en el fondo, bueno, nuestro interconsultores también va a ser el oftalmólogo y el neurólogo. Y en el fondo de ojo vamos a tener esto, a diferencia de la anterior imagen. Vamos a tener una retina o una imagen con edema, con hemorragia, y esto se le llama el signo de fondo de sangre y trueno, que es patognomónico de la oclusión de la vena central de la retina. El desprendimiento de retina también es una patología que cursa sin dolor ocular y con pérdida de visión monocular. Tenemos el humor vítreo, que es un gel, ¿cierto?, que le da consistencia al globo ocular y se encuentra en la cámara posterior del ojo. Este gel se comienza a desprender de forma fisiológica a partir de los 55 años y para los pacientes, para las personas, esto no causa mayores molestias. Pero algunas veces se generan ciertos orificios que deja entrar este líquido gelatinoso y esta retina se comienza a desprender de la zona posterior del globo ocular, generando las manifestaciones propias del desprendimiento de retina: fotopsia, miosedopsia, ¿cierto?, que son esta sensación de moscas en el campo visual, pérdida de visión monocular, la sensación de la caída del telón o de un velo en el campo visual, como se ve en esta imagen, ¿cierto?, se oscurece. Y en el fondo de ojo vamos a encontrar, bueno, va a encontrar el oftalmólogo esto, ¿cierto? Este signo del paracaídas pálido y ondulante. La interconsulta o nuestro interconsultor va a ser el oftalmólogo. Cuando tenemos un desprendimiento de retina o sospechamos un desprendimiento de retina, nosotros como urgenciólogos o como médicos de urgencia podemos, antes de llamar al oftalmólogo, ¿cierto?, que sí o sí lo vamos a tener que llamar, pero podemos de cierta manera asegurarnos que estamos haciendo una buena derivación, por así decirlo. Y tenemos algunas herramientas. Tenemos en nuestro caso la ecografía ocular, ¿cierto? Es un examen barato, sencillo y que nos puede dar información importante en el servicio de urgencia a la hora de tomar alguna decisión. Esta es una ecografía ocular normal, donde vemos la cámara anterior, ¿cierto?, el lente, la cámara posterior y la retina, y acá atrás el nervio óptico. Cuando tenemos un desprendimiento de retina, vamos a ver la cámara anterior, el lente, la cámara posterior, pero tenemos esta manchita blanca hiperecogénica que es la retina, que ese es un signo patognomónico de este desprendimiento de retina, ¿cierto? Si vemos eso es, ese signo tiene un LR positivo de 25, es decir, confirmamos
el diagnóstico de desprendimiento de retina, y obviamente esto no quita que tengamos que llamar al oftalmólogo, pero sí ya lo llamamos con cierto grado de seguridad. Otra patología que nos puede afectar el campo visual, ¿cierto? O provocar pérdida de visión y sin dolor, es la hemorragia vítrea. Pacientes con anticoagulantes, ¿cierto? Pueden tener estos eventos. Van a referir una mancha parcial o completa en la visión, es de inicio súbito, indoloro, y al examen físico no vamos a encontrar nada, o sea, visualmente, clínicamente no vamos a encontrar nada, no así en el fondo de ojo el oftalmólogo, que se va a encontrar con este coágulo o esta hemorragia a nivel del globo ocular. Y aquí también nos sirve la ecografía ocular, si tenemos la sospecha también nos sirve. Y vamos a ver cámara anterior, ¿cierto? El lente, la cámara posterior, y esto que se ve aquí como hiperecogénico es el coágulo. Y si nosotros le decimos al paciente que mueva el ojo, que mira diferentes zonas, haciendo movimientos oculares, este coágulo se va a empezar a mover en círculo, y eso también es un signo característico de esta hemorragia. Por último, tenemos la arteritis de la temporal o de células gigantes, que es una vasculitis que afecta a arterias de gran y mediano calibre. Las manifestaciones clínicas son la cefalea de inicio reciente, ¿cierto? La claudicación mandibular, sensibilidad en la región temporal, que es el territorio de esta arteria, y están asociados a otras sintomatologías de origen reumático. El diagnóstico de esta patología, bueno, el gold estándar es la biopsia, donde vamos a encontrar células granulomatosas gigantes, y a nivel de laboratorio también podemos los marcadores inflamatorios elevados, VHS y la PCR. Sin embargo, hasta el 25% de los casos, la pérdida de visión es el único síntoma en esta patología. Y bueno, ya para ir terminando y finalizando la presentación, este pequeño algoritmo donde tenemos la pérdida de visión o pérdida del campo visual, y la podemos dividir en lo que es monocular y binocular. Si es binocular, tenemos que pensar en hemianopsia, cuadrantanopsia, escotoma central, pérdida de visión total de ambos ojos. Son los síntomas que nos van a referir los pacientes cuando tenemos este evento. Si es binocular, sabemos que la lesión está en el quiasma o en la región postquiasmática, o sea, detrás. Estos pacientes van a ir a una neuroimagen, nuestro interconsultor va a ser en un primer tiempo el neurólogo y quizá en un segundo tiempo de forma simultánea el oftalmólogo. Pero sí hay que ir a descartar alguna zona, algún proceso expansivo a nivel del parénquima cerebral. En cambio, cuando tenemos la pérdida de visión monocular, la lesión está en la región prequiasmática, nervio óptico, globo ocular y su estructura. Y lo importante acá es saber si es que el paciente tiene o no tiene dolor. Si el paciente tiene dolor, vamos a pensar en el glaucoma de ángulo cerrado, con nuestro interconsultor, que es el oftalmólogo, o en la neuritis óptica, que es el neurólogo. Recuerden que se asocia a la esclerosis múltiple y hay que estudiarlo. Si no tiene dolor, tenemos una herramienta de la urgencia, que es el ultrasonido. Si el ultrasonido está positivo, es decir, encontramos signos a nivel sonográficos, vamos a encontrarnos con la hemorragia vítrea o el desprendimiento de retina, que en ambos casos el interconsultor va a ser el oftalmólogo. Si el ultrasonido está negativo, vamos a ir a pensar en la oclusión de la arteria central de la retina, en la oclusión de la vena central de la retina o la arteritis de la temporal, con cada uno con sus estudios correspondientes, y nuestra interconsulta va a ser al neurólogo. Eso, espero que le haya quedado claro. Es importante saber reconocer las manifestaciones clínicas para poder inferir dónde está la lesión y poder hacer la derivación correspondiente, sin dejar también de utilizar nuestras herramientas que tenemos a mano en el servicio de urgencia. Eso, listo, que estén muy bien. Muchas gracias.